Bueno, esto es una charla medio rara para la ECO, cuando estamos hablando con los chicos. Por supuesto, gracias a los chicos de la ECO por tenerme acá. Es una charla rara porque la mayoría de las charlas de la ECO todo el mundo está rompiendo cosas, encuentran bugs y rompen cosas. Nosotros queremos shipear un sistema operativo, que la gente no rompa tanto. Entonces va a ser una charla rara en el sentido de que voy a estar hablando de cómo mitigar el hecho de que, como mi segundo slide dice, todo el código va a tener siempre bugs. O sea, por más que nosotros nos creamos los mejores programadores de la historia, todo el código va a tener bugs. Pero si bien es muy bueno para toda la gente que presenta charlas y rompe cosas, lo cual es sumamente interesante, también queremos poder shipear productos que la gente use y que dentro de todo, usando estos productos, no esté completamente expuesto a cualquier script kid del mundo que, no sé, robe cuentas de mail, cuentas de bancos. Entonces, lo que voy a contar hoy es cómo hacemos nosotros en Chrome y en Chrome OS para mitigar el hecho de que el código siempre tiene bugs y para tratar de que estos bugs, incluso si son explotados, no permitan comprometer todo el sistema. Esto es trabajo conjunto con otra gente del equipo de seguridad de Chrome y Chrome OS, Will, Eli, Case, Chris, Julian, Marcus y yo. Jorge, si quieren mandar mail para preguntar cosas, esos dos son mis mails. Entonces, bueno, se sigue leyendo. Queremos justamente, dado que el código siempre va a tener bugs, queremos entender qué es lo que puede pasar si un atacante efectivamente explota una de estas vulnerabilidades. ¿Qué podría llegar a hacer el atacante? ¿Qué se puede robar? ¿Cómo puede modificar tu sistema? ¿Qué podría llegar a hacer si explota una vulnerabilidad en una parte específica del sistema? Entonces, para entender esto, en una laptop como esta, una laptop que corre Chrome OS, hay un montón de programas corriendo acá. Hay un programa que maneja las conexiones a Internet, hay un programa que maneja la conexión con un access point que tiene WPA, hay un programa que pide el ISIS DHCP. ¿Qué pasa si uno de esos programas es comprometido? ¿Qué puede hacer ese programa para afectar el resto del sistema? Entonces necesitamos entender cómo estos programas interactúan entre sí. Necesitamos saber si exploto uno de estos programas, cómo puedo hacer para expandirme por el resto del sistema. Y en nuestro caso, lo que queremos hacer es que la cantidad de maneras en que los programas se pueden afectar entre ellos sea la mínima posible. Queremos que incluso si tenés un servidor de DHCP maligno y me explotaste el DHCP-CD, no puedas hacer nada más. Que simplemente, no sé, lo tires abajo, el usuario se queda sin internet, pero que no puedas hacer nada más. Y entonces la clave para esto es el concepto que nosotros llamamos sandboxing, que es básicamente el sandbox, la definición es... Estamos de vuelta. Es un arenero, ¿no? Vendría a ser un arenero en el sentido de que vos ponés al nene ahí y no se escapa. Y vos pones el código en el sandbox y podés controlar exactamente qué es lo que el código hace, lo que el código puede hacer y lo que el código podría hacer en el caso de que fuera comprometido por un atacante. Queremos estar seguros de que el código puede hacer solamente lo que le dejamos hacer y nada más. Entonces voy a contar tres técnicas o mecanismos presentes en Linux. Esta charla es toda sobre hacer sandboxing en Linux, que usamos, estamos shipeando, está acá adentro shipeado desde hace varios años, necesariamente no, pero al menos un par de años, que usamos exitosamente para hacer sandboxing en Linux y lo hemos probado. Después voy a contar más detalles, pero básicamente hacemos un concurso un par de veces por año en el cual decimos, venga alguien y hackee Chrome. Si usted, señor hacker, levanta una página de Internet y nosotros con un navegador Chrome o con una Chromebook navegamos a esa página de Internet y usted, señor hacker, puede ejecutar código en ese dispositivo, le damos $100.000. Y estas tecnologías hicieron que la última vez que hicimos esto, le ofrecimos a la gente, llévese $100.000 y ejecuta código en una Chromebook, nadie lo haya podido hacer. Así que vamos a empezar. La manera más fácil de evitar que dos programas interactúen entre sí directamente es correrlo como distintos usuarios. Unix hace años que tiene el concepto de usuario y básicamente lo mejor de una tecnología que existe en Unix hace tanto es que ya más o menos que entendemos cómo funciona la implementación y no va a tener bugs.
y no va a tener comportamientos sospechosos. Si tuvieron en alguna de las charlas de ayer, la charla de SAP, en general lo que sucede es muchos de los ataques ocurren porque la gente no termina de entender cuál es la implicancia de que cierta parte del programa tenga ciertos privilegios. Había un ejemplo ayer que contaron los chicos Qutes y los chicos de Onapsis, tenías una cuenta con permiso SAP estrella que no podía hacer un montón de cosas, pero sí podías crear otra cuenta con más permisos. Y si tenés una cuenta que tiene permisos X, pero que puede crear una cuenta con permisos Y, en realidad tu cuenta tiene permisos Y. Y entender eso te permite entender cuál es el impacto de que alguien controle una cuenta con los servicios más restringidos, que en realidad no son más restringidos. Pero nosotros entendemos cómo funcionan los user IDs en Unix. Tenés permisos de owner, permisos de group, permisos para todos los otros. Si los seteas correctamente, puedes garantizar que un programa de un usuario no puede leer los archivos de otro usuario. Vamos, empecemos con eso. En particular, el usuario root, como todos conocen, tiene todos los privilegios del sistema. Pero es peor, porque en Linux, mientras esté activado la carga de módulos, el usuario root básicamente tiene los mismos privilegios que correr código en el kernel, porque mientras yo pueda cargar un módulo en el kernel, es lo mismo. Como siendo root puedo cargar un módulo en el kernel. Entonces, si sos root, básicamente también ejecuta en ring 0. Entonces, básicamente nuestro objetivo principal es no queremos correr nada como root. En Chrome OS no queremos correr nada como root. Si ustedes se fijan, abran su Linux, los que tienen laptop, no prendan el Bluetooth. Abran su Linux, hagan ps -ax, ps-ax, grep root. Y fíjense todas las cosas que están corriendo como root. Después fíjense todas de esas cuáles están escuchando en Internet. Básicamente están a un bug de distancia de que alguien ejecute código en su computadora con privilegio de kernel, porque no tienen desactivado la carga de módulos ustedes. Y eso no está bueno. Básicamente, que una persona esté a un bug de distancia de ejecutar código en mi kernel no está bueno. El problema es que la mayoría de los programas que trabajan a ese nivel, no sé, el DHCP, esas cosas, esperan tener privilegios de root. Y entonces uno dice, bueno, estamos medio jodidos. Pero no. ¿Por qué? Porque si bien estos programas esperan tener privilegios de root, cuando uno dice privilegios de root, con comillas, se refiere a un millón de cosas. Podés crear sockets abajo de los puertos 1024, podés crear interfaces de red, podés reiniciar el sistema, podés cargar módulos. DHCP necesita configurar interfaces, pero no necesita reiniciar el sistema. Y WPA Supplicant, para conectarse a una red con WPA, necesita configurar una interfaz, pero tampoco necesita reiniciar el sistema. Entonces, a gente muy inteligente se le ocurrió una cosa que se llaman capabilities. Las capabilities, y esto está tomado directamente de la man page, porque es la mejor definición que encontré, partís los privilegios de root en unidades separadas que le podés dar a los procesos de manera independiente. Entonces, yo puedo decir, no quiero que DHCP corra como root, quiero que corra como un usuario normal, pero que pueda configurar interfaces y nada más. Entonces, si alguien compromete mi DHCP porque el código es pésimo y está corriendo un servidor de DHCP maligno, bien, no sé, podrá configurarme mal la interfaz, que puede tener otros problemas, obviamente, pero no me va a poder correr código en kernel. Eso está bueno. Algunos ejemplos de cosas que le podemos asignar a los procesos: administrar interfaces de red, correr servidores en puertos menores al 1024, abrir sockets raw. Capsysadmin básicamente es el tacho donde tiramos todas las cosas que no se nos ocurrió un mejor nombre. Capsysadmin es casi equivalente a root. Pero, por ejemplo, rebootear el sistema es independiente. Montar chruts es independiente. Cargar módulos es independiente y cambiar el nice de un proceso también es independiente. Entonces, por ahí queremos que un proceso se pueda dar un valor de nice más bajo para que tenga mejor respuesta. Bueno, ese proceso no va a poder reiniciar el sistema, por ejemplo, o cargar módulos. Y eso está bueno, porque de nuevo lo que estamos buscando es que sea más difícil, que explotar el sistema sea más difícil, que no sea simplemente un bug en DHCP, correr código en el kernel. Setear capabilities es, honestamente, un quilombo. Y no sé a quién se le ocurrió que la interfaz para esto, pero básicamente tenés 3 grupos de capabilities distintos, el grupo effective, el grupo permitted y el grupo inheritable, y no vale la pena discutir cómo básicamente influye esos 3 grupos. Lo que sí importa es
Effective, como su nombre lo indica, es lo que efectivamente tu proceso puede hacer o no. Los otros dos importan para saber cómo se heredan las capabilities cuando forqueas un proceso. Si a alguno le interesa meterse más en esto, después podemos hablar después de la charla. No vale la pena tener páginas y páginas de código en el slide. Vale más la pena contar los mecanismos. Entonces, obviamente, querríamos que todo lo que estamos corriendo acá use capabilities, que nada corra como root. ¿Cómo hacemos que todos los programas que tenemos usen capabilities y no corran como root? La respuesta es no lo hacemos. La mayoría de las distros de Linux mucho no les interesa esto, si bien algunas dicen que les importa la seguridad. Si corres WPA Applicant como root, no te importa la seguridad, porque estás expuesto a cualquier bug de la placa, del baseband de la placa Wi-Fi. Entonces, lo que hicimos fue desarrollamos una aplicación que nos permite sandboxear cualquier programa que tenemos en Chrome OS o en Chromium OS, la versión open source. De esta manera, si bien a veces hay que modificar los programas de manera muy pequeña porque a veces chequean, ¿soy el user ID 0? Si no soy el user ID 0, salgo. Pero, más allá de esas pequeñas modificaciones, con Minijail podemos configurar capabilities y un montón de otras cosas que voy a cubrir más adelante en la charla, sin tener que modificar los programas. Y no es una cuestión de no querer modificar los programas. Hay un montón de código que uno contribuye back de vuelta a upstream. Pero estas modificaciones harían que estos programas no necesariamente corran en todos los sistemas Linux en los cuales están corriendo ahora actualmente. Entonces, era más razonable crear nuestro propio programa. ¿Qué podemos hacer con Minijail? Bueno, podemos cambiar el usuario del grupo con el que el programa está corriendo, usar capabilities, usar PID y BFS namespacing, que voy a contar un poco más adelante qué es, hacer truthing y bind mounting. Bind mounting es bastante útil cuando uno hace truthing. Truthing básicamente lo que hace que mi directorio raíz, si yo pongo cd barra, para ustedes barra, eso no sea el barra posta de mi file system, sino que sea un directorio X que yo elijo. De esa manera puedo, teniendo algunos cuidados, restringir a qué archivos mi programa tiene acceso. Bind mounting lo que me deja es agarrar un directorio y remontarlo adentro de ese truth que yo hice. De esa manera yo puedo decir, ok, voy a hacer que mi programa de código pésimo, que no quiero que si es explotado me destruya el sistema, voy a hacer que no tenga acceso a mi file system, pero necesito que tenga acceso a este directorio. Bueno, en vez de darle acceso a ese directorio y todo lo demás, agarro ese directorio, lo hago bound mounting adentro del truth y estoy hecho. Y después voy a hablar bastante sobre seccomp filtering, y no new previous es un detalle que también voy a contar cuando hablemos de seccomp. Ahora, todo muy lindo, pero hay un detalle. El detalle es, muchas de estas cosas que nosotros seteamos para restringir los procesos no sobreviven a un exec. ¿Cómo hace uno para lanzar un programa nuevo en Linux? Bueno, forkeas y en el hijo llamas a exec. Espero que mucha gente de acá haya hecho ello alguna vez y no sea toda gente que programa en JavaScript. El problema que tenés es que cuando haces el exec, un montón de estas restricciones no se mantienen del otro lado del exec. Entonces, estamos jodidos, porque básicamente nosotros estamos corriendo en Minijail, forkeamos, tenés el padre Minijail, el hijo setea un montón de restricciones, hace exec al binario que efectivamente queremos restringir y seguimos bien. Pero no, porque cuando haces exec, perdés un montón de las restricciones. Y en algún caso, no solo perdés las restricciones, sino que otras cosas que podías hacer dejan de andar. Entonces, estás todavía más restringido. Entonces, ¿qué hacemos? Muchos deben haber utilizado el truco de LD Preload. LD Preload te deja precargar una biblioteca dinámica que va a tener precedencia sobre todas las otras bibliotecas. Entonces, cualquier símbolo que vos veas en tu binario, por ejemplo, malloc, en vez de ir a la libc, va a ir a tu biblioteca. Ahora, nosotros obviamente no queremos hookear malloc. Queremos hookear algo que esté antes del inicio del programa.
Y no hay muchas opciones. Básicamente, si ustedes hacen un Hello World muy simple, breakean en main y le piden un backtrace a eso, espero que mucha gente acá haya hecho eso también, van a ver que hay básicamente dos símbolos que ven. Ven main y ven libc start main. Libc start main es el punto de entrada de tu programa antes de main que setea todo el entorno de ejecución del runtime DC. Entonces lo que hicimos, porque básicamente somos unos delirantes, es nuestro mini-shell preload.so hookea esta función. Para que se den una idea, si vos estás ejecutando antes de que se corra la verdadera libc start main, no puedes hacer nada que dependa de la libc. No puedes alocar memoria, no puedes usar absolutamente nada. Tiene que ser todo estático. Si llamás a la libc, las cosas explotan, porque la libc todavía no se inicializó. Entonces lo que hacemos es, ejecutamos antes la libc, la abrimos con deleopen, buscamos el verdadero libc start main, nos lo guardamos, nos guardamos main y llamamos al verdadero libc start main con nuestro fake main. Fake main va a configurar todas las restricciones que las necesitamos configurar en fake main y no acá porque necesitamos que la libc esté inicializada. Obviamente, vamos a hacer malloc en algún momento. Configura todas las restricciones y llama al verdadero main. El código de esta función tiene un comentario de 10 líneas que dice: es mejor que no mires cómo anda esta función porque te vas a confundir. Y la verdad es que sí. En particular, yo omití una parte muy importante que es ese real libc start main no es solamente un puntero a función, que obviamente tiene que ser un puntero a función porque lo estoy llamando. En realidad, es un union de un puntero a función y un void pointer porque dlsim devuelve void pointers y ese cast es inválido en C99. Para que se den una idea del tipo de cosas que tenés que hacer andar para que esto ande. Y fake main básicamente es mucho más fácil. Configura la jaula, cierra el handle a la libc y llama a real main con argv y argv y toda la felicidad. Acá ya estás restringido y corriendo en el main. Una ventaja importante de hacer esto, no solo fue necesario porque había restricciones que no sobrevivían al exec, pero tiene una ventaja muy interesante que es podés ejecutar tus restricciones después de que la libc se configuró. Si ustedes alguna vez, espero que también hayan usado el programa strace, que te permite trazar las llamadas a system calls de tu programa, si usás strace y traceás hasta un hello world muy simple, la cantidad de system calls que hay antes de ejecutar tu main es increíble. Si tuviéramos que restringir el comportamiento de nuestro programa, pero dejar que la libc se inicialice correctamente, la libc hasta probablemente abra /dev /random para tipo seedear el generador de números random. Hace 1.000.000 de cosas. Ejecutar las restricciones después de que la libc se inicializó permite no tener que preocuparse por todas esas cosas delirantes que la libc hace y que la libc acceda al disco rígido y acceda a lo que quiera y después restringimos todo y seguimos ejecutando. Entonces, usamos mini-shell para restringir los procesos del sistema, digamos, los daemons que están corriendo y esas cosas. Ahora, Chrome OS, básicamente, para bien o para mal, es básicamente Chrome corriendo en un Linux y lo que podés usar es Chrome. Obviamente, si estás haciendo una laptop que la gente básicamente va a usar para navegar a Internet, querés que el navegador es tu puerta de entrada a todo lo que haces en la computadora. Entonces el navegador es también la primera barrera, la primera línea de defensa. Entonces querés que el navegador sea un navegador robusto y seguro. Entonces Chrome es, básicamente la arquitectura es una arquitectura multiproceso, lo cual quiere decir que el motor de rendering, la cosa que agarra HTML, lo transforma en un bitmap que te muestra en la pantalla, es código súper complicado. Súper complicado, código en C++, está lleno de use after free, está lleno de problemas de memoria, problemas de enteros. No querés que ese código tenga acceso a tu computadora. No querés. No querés. Definitivamente no querés. Entonces, Chrome lo que hace es agarra ese código lleno de bugs y que está procesando input malicioso por definición. La Internet es input malicioso por definición. Y lo corre en un proceso distinto que no tiene acceso ni al file system ni a la red.
En las siguientes slides voy a contar cómo hacemos que no tenga ni acceso al file system ni acceso a la red. Pero lo importante es que querés que no tenga acceso ni al file system ni a la red. Porque si no, estás a un bug de que una página web random ejecute código en tu computadora con acceso al file system y a la red y te robe, no sé, cookies o lo que sea. Entonces, básicamente, hay un proceso padre, que es nosotros lo llamamos proceso browser, y un montón de procesos renderers que están sandboxeados, sin acceso a los recursos del sistema. El browser les manda HTML por IPC, recibe un bitmap de vuelta por IPC, básicamente. El problema, y volviendo a lo que contaba sobre correr cosas como usuarios distintos, todos los renderers y el browser, el proceso browser, corren como el mismo usuario. Así que los trucos que veníamos usando hasta ahora ya no corren más. Entonces, lo que hicimos fue lo que llamamos la SetUID Sandbox, que es un sandbox que nos permite garantizar que los renderers no tienen ni acceso al file system ni acceso a la red. Y el nombre viene del hecho que usa un binario que es SetUID root, o sea que si bien está uneado por otro usuario, cuando lo ejecutas, ejecuta con permisos de root. Y necesitamos que ejecute con permisos de root porque, por ejemplo, va a ser chroot. Y para ser chroot necesitas ser root. O tener esa capability, pero bueno. Entonces, ¿cómo funciona esto? Y esto acá, si esto no les vuela la cabeza, no sé. Básicamente, tenemos el binario de Chrome, forkea nuestro helper, que es el Chrome Sandbox. Ese Chrome Sandbox forkea nuevamente, pero en vez de usar fork, la llamada de la libc de fork, llama directamente, el kernel de Linux no tiene una system call fork. El kernel de Linux tiene una sola system call, que es clone, que te permite crear procesos o crear threads de acuerdo a qué flags le pases. Si le pasás los flags normales, crea un nuevo proceso, pero si le pasás clone-thread, crea un thread. Ahora, lo loco de Linux es que no te permite crear solo procesos o threads. Básicamente, en un proceso, cuando creas un proceso nuevo, estás duplicando la memoria, todo, ¿no? El proceso corre es un proceso completamente distinto. Si estás creando un thread, lo que se duplica es el contexto de ejecución, los registros, qué sé yo, pero la memoria es la misma. La visión del file system es la misma. Bueno, en Linux podés crear frankenthreads. Podés crear un thread que tenga la memoria separada, pero la misma visión de red y del file system que otro proceso. O podés crear una cosa que solamente tenga la red separada, pero todo lo demás sea compartido, de acuerdo a los flags que pases. Entonces lo que hacemos es, forkeamos dos veces. La primera vez forkeamos con dos flags que se llaman newpid y newnet, que lo que crean son namespaces. Si vos forkeás un proceso con newpid, el proceso nuevo, cuando pregunte, che, ¿cuál es mi PID?, va a haber un PID distinto al que se ve de afuera. Cuando pregunte cuál es mi PID, vos sos el PID 1. ¿Cómo el PID 1? El PID 1 es init. No, pero esto es un namespace separado. Es como si viviera en una especie de mundo paralelo en el cual no puede referirse a ninguno de los PIDs que están afuera. Y de esta manera, si no podés preguntar por ningún otro PID, si cuando decís, che, adentro de ese namespace y decís PS, aparece vos y nada más. ¿Cómo vas a hacer para hacer ptrace a otro proceso e infectarlo si no lo ves? La respuesta es que no podés. Entonces, newpid nos permite aislar el árbol de procesos de renderers de estos procesos que ejecutan, que parsean HTML, de todo el resto de los programas, corriendo bajo el mismo usuario. Logramos aislar programas corriendo bajo el mismo usuario. Y newnet hace lo mismo, pero básicamente te da una visión limpia de las interfaces de red. En un net namespace, vos preguntás, che, ¿cuáles son las interfaces? Ifconfig, vacío. ¿Cómo vas a mandar cosas por la red? ¿Cómo vas a mandar las cookies de vuelta a tu servidor que recolecta cookies si no tenés interfaz de red? No podés. Entonces, de esta manera, garantizamos que los renderers no tengan acceso a la red y no puedan afectar ningún otro proceso corriendo como el mismo usuario. Y después hacemos algo mucho más delirante, que es clonamos otra vez el proceso este que llamamos Zygote, que es el proceso padre de todos los renderers. Lo clonamos de manera que mantenga la misma vista del file system que el proceso helper que tenemos arriba. Entonces, apenas el Zygote se inicia,
tiene un file descriptor por el cual se puede comunicar con su proceso padre, un pipe. Le dice, che, haz el chroot. Ok. El helper lo que hace es, se chrootea a sí mismo a ese directorio, /proc, /self, /fdinfo. Y después se muere. ¿Qué pasa? Este proceso, el helper y el Zygote están compartiendo la vista del file system, si bien son procesos separados en cualquier otro aspecto. Como comparten la vista del file system, si vos chorruteás a uno, chorruteás al otro. Pero es peor. ¿Por qué? Ahora, el Zygote, el padre de todos los renderers, está chorruteado a un directorio que correspondía a un proceso que acaba de hacer exit. Por lo tanto, está chorruteado a un directorio que dejó de existir. Si vos haces un chroot normalmente y decís open barra, vas a abrir el directorio correspondiente a donde te hicieron el chroot. Si vos haces open punto, vas a abrir el directorio actual. Ahora, si vos estás chorruteado, pero tenés un file descriptor de un directorio que tenías abierto de antes de que te hagan el chroot, podés hacer fchdir. Fchdir es una system call que en vez de tomar un path para cambiar el directorio, toma un file descriptor. Si vos tenés un file descriptor abierto de un directorio, podés escaparte del chroot trivialmente. Ahora, si vos estás chorruteado a un directorio que dejó de existir en el file system, si abrís punto, vuelve vacío. Si abrís barra, vuelve vacío. Mientras garantices que no hay ningún file descriptor de directorio abierto en tu proceso, estás oficialmente restringido de acceder a cualquier cosa en el file system. De esa manera, con NewNet para la red y con esta chroot loco, garantizamos que los procesos de rendering no tengan acceso al file system ni a la red. Me falta una bocha, ¿eh? Todo muy lindo, todo muy rico, muy lindo los chicos, pero tenés el kernel. Y supongo que todos se habrán dado cuenta, del kernel hay una bocha de código, pero una bocha mal. Y además corre en ring 0. Si dejas el kernel expuesto, medio que la suposición de trabajo en Chrome es que el renderer, esta cosa que parece HTML, va a ser comprometido. Hay demasiados bugs. Alguno lo vas a poder explotar. Si corres código en el render está bien, no puedes acceder al file system, no puedes acceder a la red. No importa, vas al kernel directamente. La lista de local privilege escalation con código explotando bugs en el kernel es infinita. Ahí puse dos muy, muy famosos, hay 1.000.000. Y hay más que nadie descubrió o hay más que nadie fileó, digamos, con el kernel y seguro la están usando. Si dejas el kernel expuesto, es casi lo mismo que nada. Entonces, lo que queremos hacer es justamente no permitir que el código que ya tenemos unboxeado para que no acceda al file system, no acceda a la red, pueda acceder a cualquier cosa en el kernel. No sé, cada tanto hagan este ejercicio. Listen la lista de system calls y fíjense las últimas 15 y pregúntense si tienen alguna idea de qué carajo hacen. La respuesta va a ser no. Porque viene uno y dice, no, tenemos que agregar tengo la system call que faltaba. Necesito una system call que me permita escribir la memoria de otro nodo NUMA para estas máquinas de 4096 procesadores. Y Linux dice, está bien, no, mételo, no me molestes. Necesito tiempo para todos mis flamewars en la lista del mail de kernel. Mete la system call. Y claro, dejás que tu código pueda llamar a una system call que primero es nueva, tiene bugs y te permite escribir memoria en otro proceso. Estamos todos locos. Entonces, esto lo tenemos que filtrar. Sí o sí lo tenemos que filtrar. Si no lo filtrás, todo lo que hiciste hasta ahora no vale nada. Muchos intentos de tener un framework de filtro de system calls en Linux, ninguno prosperó. El original era seccomp a secas, que viene de Secure Computing, te deja hacer 4 cosas. Read, write, volver de una señal y salir. O sea que básicamente, ¿cómo lo usás? Abrís todos los file descriptors, habilitás seccomp y lo único que haces es leer de un file descriptor y escribir en otro file descriptor. Con suerte eso te alcanza. En realidad no alcanza, ni remotamente alcanza, pero bueno.
Entonces necesitamos que sea más granular. Necesitamos poder decir, che, bueno, estas system calls valen, estas valen solamente si este argumento es 1 y estas no valen nunca. Entonces, acá entra lo que se llama BPF. BPF es una tecnología, tiene más o menos 20 años, que se usa para decirle al stack de red, che, quiero que me mandes, por ejemplo, TCP-dump. TCP-dump vos le decís, filtrame todas las cosas que vienen del puerto X. Si el kernel te tiene que mandar cada paquete y vos tenés que fijar si viene del puerto X o no y devolverlo, eso es súper caro. Entonces lo que inventó esta gente es un lenguaje parecido al assembler, muy simple, que te permite describir qué paquetes de red vos querés que el kernel te pase. Le decís, bueno, pasame solamente los paquetes que tienen el puerto, no sé, 53. ¿Cómo haces esto? Bueno, es un lenguaje que te permite extraer partes del paquete y compararlas con un inmediato. Es un assembler muy simple. Extraes la parte, decís, el puerto está en el offset tanto en TCP, lo extraes, te fijas si es igual a 53, en ese caso decís, ok, el kernel te lo da, si no, no te lo da. Pero le estás pasando código tuyo al kernel. Entonces, BPF está pensado para que no pueda colgar al kernel. No tiene ciclos, es solamente un árbol de decisión sobre el paquete y está limitada la cantidad de instrucciones que le puedes pasar. Entonces, de esa manera te garantizás que el programa que el usuario te pasa para que vos corras en el kernel nunca te cuelgue el kernel. La idea brillante de Will, que es uno de los chicos que trabaja en el equipo, fue, ¿qué pasa si en Intel, sobre todo en la versión de 64 bits de las plataformas Intel, todos los parámetros se pasan en registros? ¿Qué pasa si hacemos un paquete de mentira, ponemos el número de la system call, el valor de todos los registros y el instruction pointer del lugar donde llamó a esa system call? Si vemos eso como un paquete, podemos usar BPF para extraer partes del paquete, por ejemplo, el número de system call, y expresar nuestra política de filtro de system calls como un filtro BPF. BPF está en el kernel hace 20 años. Probablemente tenga algún bug, pero tiene mucho menos bugs de lo que podría tener una implementación de cero que hagamos ahora para la misma tarea. Brillante. Landeó esto en el kernel, todos muy felices. Esta es la estructura que podemos usar, esta es la información que tenemos para filtrar. El número de la system call, que nos permite identificar cuál es write, es read, o es esta syscall delirante que escribe memoria en un proceso remoto. Arch es la arquitectura, que básicamente es un detalle de implementación que viene del detalle de que en Intel tenés dos arquitecturas distintas para 32 y 64 bits y los números de system call son distintos. Entonces, SNR no sabes qué quiere decir hasta que no te fijas qué carajo es Arch. El instruction pointer y la lista de registros que son args. Y un programa de BPF tiene más o menos esta pinta. Tenés statements y saltos. El statement dice BPF load, cargame. En el registro W, el valor absoluto que viene de leer la estructura anterior, el miembro NR de la estructura anterior. ¿Esto qué hace? Esto carga en el registro W el número de la system call. La siguiente instrucción es un salto. ¿Qué dice el salto? El salto dice, es un salto por igual, jump equal. Compará el valor que tenés en el registro, comparalo con el número de system call que corresponde a getPid. Acuérdense que el statement anterior nos había traído el número de system call. Este dice, comparalo con getPid. Y después tiene dos números, que son saltos relativos. Si la comparación dio cierto, agregale 1 a tu program counter y seguí ejecutando. Si agregale 0 a tu program counter y seguí ejecutando. Eso quiere decir, paso a la línea siguiente. Si es falso, agregale 1 a tu program counter y pasa a la línea siguiente. Eso quiere decir, agrego 1 y después paso a la línea siguiente. Esto básicamente te permite tomar una decisión en base al valor de la system call. Entonces, ¿qué hace esto? Bueno, si la comparación dio true, entonces salto al statement que dice kill. Si la comparación dio false, salto al statement que dice allow. Kill, obviamente, mata el proceso y allow permite que la system call pase. Y esto básicamente lo tenés que cargar, estás usando las mismas estructuras que se usan para BPF para la red, lo tenés que cargar en una estructura que es sock fprog, se lo mandás al kernel con process control y una vez que esa system call vuelve,
ya estás restringido. Si llegás a llamar getPid una vez que volviste prctl, el kernel te mata, no te avisa, te mata. ¿Qué puedes hacer? Puedes matar al proceso, puedes levantar un trap que básicamente lo vas a ver como una señal, de la misma manera que tenés señales para, no sé, sigterm, que podés handlear en tu programa Linux. Tenés una señal para handlear el hecho de que hiciste una system call que no vale. Obviamente no podés decir, no, siga, todo bien, tipo la Molina, no es siga. Es o tratás de hacer otra system call para la misma funcionalidad o le imprimís un mensaje al usuario y te morís. Erno es muy interesante. Erno es el sistema que usa la libc para devolverte errores, ¿no? Si vos haces read y el dispositivo no estaba listo, vuelve un -1. La libc te setea Erno, que por ejemplo lo imprimís con perro, ¿no? Espero que también muchos hayan hecho eso. Trace notifica si está siendo traceado con ptrace, por ejemplo, está siendo debugueado, y allow la deja pasar. Y básicamente usamos esta tecnología en Minishell. Minishell nos permite especificar filtros de system calls. La usamos en Chrome, y la implementación es distinta que la de Minishell por detalles de cómo funcionan las dos cosas. Y hay un proyecto de la gente de Red Hat que hace que en vez de escribir esas horripilancias que mostré antes, más o menos puedas decir, no, quiero dejar que read vaya y que write vaya, que pread m no vaya. Entonces, en Minishell lo que hicimos fue diseñamos un lenguaje, Cito, basado en ftrace, que nos permite definir políticas de filtro de system calls. Eso es un fragmento muy, muy pequeño que dice, si viene un open, devolve 1. 1 es InnoEnt, creo. Entonces, le decimos al kernel, si el programa dice open, no lo dejes pasar. Devolve un -1, que es el código de error, setea Erno en 1, de manera que hagas como si ese archivo que el tipo quiere abrir no exista. Porque, ¿qué pasa? Normalmente estás unboxeando código de terceros. No querés matar al programa cada vez que hace una syscall que no está permitida. Porque es muy probable que el programa quiera abrir un montón de cosas que vos le querés decir, no, mira, la verdad no abras esto. Pero no querés modificar el programa para que nunca llame a open. Entonces lo que querés hacer es restringirlo, pero sin matarlo. Read igual 1 quiere decir, read lo mandás, no hay ningún problema. Y en socket lo que estamos haciendo es filtrar por argumentos. El primer argumento de socket, para los que no se acuerdan, es la protocol family, que en este caso lo que estamos haciendo es dejar pasar a la syscall solamente si el primer argumento de socket, o sea, la protocol family, es file, que es para abrir file sockets. De esta manera lo que podemos hacer, si alguna vez están aburridos, abran la man page de socket y miren la cantidad de cosas que puedes acceder por socket. Es una bocha de código y la mayoría de los sockets que la gente no usa tienen infinitos bugs. Así que, básicamente, de nuevo, si dejas que tu programa acceda a socket, no estás unboxeado. Es probable que un kernel local prives que encuentres y termines en root o termines en modo kernel. En Chrome no usamos esta definición de políticas básicamente porque ¿cómo funciona? Minishell usamos para sandboxear un montón de programas que no necesariamente los mantiene el equipo de seguridad. Entonces, tener un lenguaje de políticas que sea texto nos permite que otros equipos mantengan sus propias políticas y que el equipo de seguridad no tenga que estar manejando todas las políticas de sandboxing de todos los programas en Chrome OS. En Chrome, medio que el equipo de seguridad mantiene las políticas nosotros mismos, entonces están compiladas directamente en el binario. Es bastante más complicado, en particular, no sé si alguno se puso a pensar qué pasa con los argumentos que son punteros. Vos en SecondBPF recibís el puntero, el valor numérico del puntero, en esa estructura que yo mostré antes. No recibís el valor del string. Y es todavía peor, porque ¿qué pasa? Este es el clásico ejemplo de lo que se llama time of check, time of use. Si vos en tu filtro agarrás el valor del puntero, te lo traes a memoria, lo lees, lo verificás y después decís la system call siga, hay una ventana de tiempo en la cual, entre que vos lo verificás
y el kernel efectivamente lo manda a la funcionalidad que abre el archivo, esa memoria vive del lado del usuario. Es posible que el usuario la cambie entre que vos chequeás y vos la usás. Entonces, este mecanismo no soporta examinar argumentos que son punteros. Ahora, un montón de cosas que vos querés bloquear son punteros. Por ejemplo, file names. Entonces, lo que hicimos fue que open, en vez de matar directamente al proceso, open te levanta una señal. Esa señal es handleada en Chrome. Chrome le manda un mensaje IPC a otro proceso. Ese otro proceso abre el archivo después de verificar que el file system, el file name, sea un file name permitido. Manda el file descriptor de vuelta por IPC y de esa manera restringimos open, incluso si no podemos examinar en el programa que está sandboxeado el string del archivo. En conclusión, después de todo esto, hay solo 2 servicios corriendo como root en Chrome OS, que posiblemente no requieran correr como root, pero es un montón de laburo y estamos trabajando para su satisfacción, pero todavía no hemos llegado. Y todos los demonios que acceden a dispositivos, el demonio que monta pendrives USB, el demonio que monta cámaras por MTP, y tienen filtros con seccomp. En particular Chrome, que es lo que uno usa para acceder a la internet, que es lo único que hace en Chrome OS, tiene estos 2 sandbox que conté, que básicamente hacen que no puedas hacer nada una vez que explotaste el código está sandboxeado. En particular, como contaba antes, la última vez que hicimos esta competencia nuestra, que llamamos Ponium, ofrecimos $110.000 para cualquier persona que ejecute código afuera del sandbox en Chrome OS. Y la persona que estuvo más cerca logró ejecutar código dentro de uno de los procesos de Chrome, pero nunca pudo escaparse del file system porque estaba protegido con el sandbox basado en seccomp que filtra las llamadas a open. Y de esa manera nos ahorramos $110.000. Que no está mal, medio que justifica tu sueldo. Entonces, ¿qué acá hablamos? Hablamos de capabilities que nos permiten no darle root a todos los procesos, porque darle root a un proceso es un delirio. Hablamos de C2ID Sandbox, que nos permite aislar procesos que corren como el mismo usuario. Nos permite aislarlos y que no se vean entre sí. Y hablamos de seccomp, que nos permite restringir la superficie de ataque expuesta por el kernel a estos procesos que ya están sandboxeados de otras maneras, de manera que no puedan escaparse explotando un bug en el kernel. Espero que la presentación seguro que va a estar subida. Hay varios links, documento de diseño de Chromium OS. Minishell es completamente open source. De hecho, todo el código que yo escribí desde que empecé a trabajar en Google es open source. Se puede bajar, corre en Linux, mientras esté el soporte en el kernel de las cosas que hacemos, Minishell anda. Ese es el link a la implementación de BPF de Chrome, que es ligeramente distinta. Y el último link es un tutorial que escribió una de las personas que nombré en la segunda slide, Case, sobre cómo usar seccomp, y hay un montón de código de ejemplo, cómo sandboxear sus propios programas. ¿Preguntas o Clubmail o Headmail a cualquiera de esas 2 direcciones? Y muchas gracias por escuchar la charla.